Ya regresamos de la pausa y entonces continuemos con tu papá. ¿Cuáles eran los gustos de tu papá? Obvio, además del textil, pero... Bueno, papá tenía una gran memoria, leía bastante. Él estudió nada más una pequeña carrera comercial, pero todo lo que le contabas a mi papá, finalmente lo decía X tiempo después como si lo hubiera leído. Un día yo le hablé de los mayas que yo acababa de leer y un día él me empieza a decir el calendario maya y digo, ¿y papá dónde lo aprendiste? Pues tú me lo dijiste hace un año. Se sabían los nombres de todos los clientes, de todos los pueblos en donde vendían tela, porque después, aparte de estar en donde hacían sacos, hizo una sociedad con don Francisco Garrido, seguro conoce a los Garrido. Sí. Entonces fundaron una fábrica que se llamó Textiles de Puebla. Y muchos años después mi papá se seguía acordando de todos los pueblos de Oaxaca y demás en donde se compraba tela y demás, ¿no? Pero te estaba contando hace un rato que él oía mucho zarzuela y oía mucho tango. Cuando llegó acá, aparte se ve que era la época en la que las películas de Gardel, que por fortuna hizo varias antes de morir, Sí. se empezaron a dar en México. Y entonces a él le gustó mucho. Y tu mamá lo consecuentaba en todo. Y mamá, que le había tocado el piano y que había estudiado, le encantaba también. Y bailaban precioso. Sin haber tomado clases de tango, cuando había una boda o alguna fiesta, la forma en que bailaban era elegantísima, era muy bonita y era un tango a su manera. Bueno, pues la gente los dejaba solos. Y yo no me acuerdo de que ellos hayan tomado clase nunca. Y luego mamá era muy inteligente, de las mujeres que hay en todo el mundo, y hacía que mi papá era el que parecía que mandara. Pero la que mandaba era ella. Bueno, a su manera. Oye, ¿le gustaba la zarzuela también? Sí, como no. Mamá, toda la cosa musical, pues conmigo estuvo yendo a todos los conciertos, me metió al piano. Ella fue la que me dijo a los 5 años a piano. Y lloviera, relampagueara o todo eso que se dice hoy, yo tenía que ir al piano. Si estaba yo en mi casa y había invitados, mis primos o algo así, no, hoy te toca piano y me hacían caminar toda la Reforma, porque vivíamos en la primera calle de la Reforma, hasta la academia con Perita a tocar y luego ya regresaba yo. O sea que besé el camino del cine Reforma, de donde estaba Galloso, de donde estaba el primer café que hubo en Puebla, que era el café Cristal, y luego todos los que se fueron haciendo, como el que tenía tu tío abuelo, no era el 121, no fue pues ahí está, pero fueron después. Sí. Ahí es donde íbamos a ligar ya grandecitos a las chicas. La única manera de ver chicas en Puebla era llegar a las 8 de la noche a la esquina entre la Santísima y el Zócalo. Y los papás dejaban a las niñas en esa calle y teníamos que ligar para invitarlas un café, un chocolate o agua, ¿sí? Y a las 9 en punto, después de dar la vuelta a las 5 de mayo y de regreso, las levantaban y se las llevaban. ¿Cómo ligabas? Pues tenías que tener la cosa de decir, me está El gustando. Verbo. Y Flores. De vez en cuando. Además nos tocaba siempre el combate de flores. El 5 de mayo. Pero, a ver, no era tan fácil tampoco. No. O si era como en los de esta época, que los niños de un lado y las niñas del otro. Y los niños se dedican a la tomadera. No. Las fiestas eran conquistadores. No, las fiestas eran en casas particulares. En una casa particular, la mamá o los papás de una chica decidían hacer una fiesta. Y con discos, ponían un tocadiscos e invitaban, haz de cuenta, como a 20 chicos, chicas y chicos. Y ahí se bailaba. Y se tomaba una cuba en la que nada le ponían hasta arriba de la Coca-Cola un poquito de ron, pero abajo no había más que Coca-Cola. Y ahí se empezaron a hacer varias parejas que algunas de ellas terminaron en matrimonio. Sí. Esa era la manera. Entonces a ti te invitaban y tú a lo mejor conocías alguna que después, en uno de los sábados, ibas a la Reforma a poderla volver a ver. Se acabó. ¿Y ahí de esa forma tú conquistaste a Olga? No, a mí me pasa una cosa muy especial en mi vida que no sé si la traducción es correcta. Yo manejo un tema que se llama serendipity. O sea, Serendipity, traducido al español, es serendipia, que es encuentro casual que produce efectos afortunados. o sea, Y toda mi vida, Mariloli, todo lo que he hecho ha Así sido es. encuentro casual que produce efectos afortunados. No haz de cuenta que yo no dije, Olguita me gustaba, voy tras ella, no. Un día estaba yo entrando al Alfa y al Alfa un amigo pues, que fue común porque la conocía, dice, te presento a Olguita Pieza. En la entrada del Alfa, cuando yo iba ahí a nadar,
y así empezó. Pero toda mi vida, hasta las cosas más importantes han sido totalmente así. Hasta ahorita las que me siguen pasando, bueno, pues para qué te cuento. Sí, claro, Sí, desde sí, luego, pues, sí. pero hay de todo, hay de tipo social, hay de tipo político y de tipo amoroso, y todos son encuentros que de repente suceden, ¿no? Haz de cuenta que yo salgo por aquí con mi coche y está cerrada la calle de adelante, doy la vuelta y de repente en la esquina veo una persona que no he visto en mucho tiempo y me pongo, qué bonito, o la encuentro, o me pide un aventón, y entonces así, toda mi vida es así, toda. Hasta hay una película que se llama Serendipia americana, en donde todo es la relación que hay entre ciertas cosas te van uniendo y te van, pues es el destino. Sí. Muchos dicen que es el destino, yo le llamo, porque me gusta mucho la palabrita, y además Serendipia luego descubrí que es un lugar de Indonesia, que era un principado, Serendipi, y que tenía algo que ver con esta palabra que inventaron los norteamericanos. Oye, Toño y Javier, tu hermano, dedicados a... Bueno, Toño se puso a estudiar licenciado en Administración de Empresas y Toño y Javier también. Y ellos entraron, yo me fui al tecnológico, entonces ahí fue donde estudié la carrera. Y muchos años después, cuando yo ya estaba, inclusive cuando yo ya estaba en Monterrey, nació Javier. Yo vine a su bautizo porque ya llevaba yo 18 años, ¿no? Ay, sí. Entonces ellos siguieron la misma pues fórmula de mi papá de mandarlos a los tres y todos se fueron recibiendo consecuentemente los siguientes años. Entonces todos se recibieron fuera de Sí, Puebla. y mi hermana no, esa que es la sabia, la lista, la inteligente y la genio, porque mi hermana es a todo dar, Sí. se fue a París, estudió ahí filosofía, estudió en la Escuela de Altos Estudios de Filosofía de la Sorbona. Mi hermana es algo, ya sabes, es una mujer que es una de las mejores sociólogas del mundo, porque se lleva con los mejores sociólogos de Chile, de España, de Argentina y demás. Y hasta la fecha pues tiene muchos libros escritos y es sabia, es sabia. Entonces se la pasó en Roma mucho tiempo, metida también estudiando allí, estaba en una especie de pues un dormitorio de ciertas monjitas, pero estuvo entre Roma y París y regresó fenomenal, sí. Y entonces a ti te empieza a gustar todo lo que tus papás promueven en ustedes, la cultura Sí. cultura y el arte. Sí. O sea, el tango, Sí. la zarzuela, Sí. el piano. Sí. Y vas creciendo y te vas enfocando también a un poco de la polaca, Sí. la Junta de Mejoras. Sí. ¿Llegas ahí a qué edad? Todavía en el asunto musical, resulta que cuando yo estaba allá en Monterrey estudiando, un día iba yo caminando por las calles del antiguo centro de Monterrey y oigo tocar el piano y me meto y me encuentro una maestra que le digo, ay, pues me gustaría tomar clases. Sí, mi hijo, ¿cómo no? Pásale. Y me pongo a tomar clases con ella. Aquí seguí tomando clases toda la preparatoria. Sí. Además, mis amigos me tomaban el pelo y me hacían chistes de esos que hoy ya son prohibidos hacer. Entonces, porque, ay, Paquito se va a su clase, ya sabes, ¿no? Ajá, ok. Bueno, pues Paquito se iba a su clase. Entonces ya a los 16 años estaba yo yéndome a la clase en vez de irme al cine o irnos un poquito de reventón. Pero que no como los de ahora, lo que ahora se hace, el tiempo que hoy se pierde, las madrugadas, eso es inaudito, es algo que nunca pensamos, ¿no? Entonces yo me meto y la profesora me dice que sí, y entonces empiezo a ir a dar clases con ella y me prepara para un concierto. Y entonces di un concierto en Monterrey de piano en el aula magna de la Universidad de Nuevo León. Y cuando un día mi papá se entera porque un tío pasó por allá, dice, oye, que tu hijo Paco dio un concierto en Monterrey. Y mi papá, ¿cómo que un concierto? Pues sí, papá, pues toqué un concierto porque ni les dije para que no se alarmaran de que ya no estaba yo estudiando bien la carrera de ingeniero. Que estabas mejor en el piano. Pues sí, y luego te digo que me consigo una beca, me caso con Olga y me voy a Viena. Sí. Pero mi preparación musical no era la correcta. Para que llegar tú a ser un buen músico en general, es hacer la carrera completa en conservatorio de música o una escuela nacional de música y demás. Sí. Porque no solamente estudias piano, sino estudias muchas otras materias. Mis amigos que vienen acá, todos tienen carrera, una está por terminar violín, el otro Jacob terminó licenciatura en música. Sí. Y lo hizo presentando completa la ópera Rigoletto, completita. Aquí ensayaron todo el tiempo y él salió de Rigoletto. Entonces,
preparación musical no es suficiente. Tienes que aprender armonía, composición, otros instrumentos, y yo pues el piano, y subía y bajaba y llegué a tocar pues, cosas bastante bonitas, ¿no? Ahorita si me dices que las toque, pues te toco boleros, tangos y alguna piececita, pero las piezas que llegué a tocar, pues esas ya no. Entonces yo regreso acá y mi papá me dice que si quiero trabajar con él, ¿sí? Entonces estoy en Viena como 1 año y medio, regreso y me permite vivir en el departamento encima de la fábrica. Y en el 68 nace mi hija María Nieves. Con además una cosa muy especial, estalla una huelga textil nacional. Sí. Porque los textileros estábamos metidos en una cosa que se llamaba contrato ley de la industria textil del algodón. Y quisieras o no, les pagaras o no, iban a huelga todos. Todos los organismos sindicales, la CTM, la FROC y demás, sí. Aunque tus obreros estuvieran contentos, tenían que seguir esa. Y entonces venía una revisión del contrato en México y los aumentos ya se decidían y se volvía a arrancar. Entonces en el 68, Olga esperando y a punto de dar a luz, y yo viviendo en el departamento de la fábrica y los obreros con la bandera rojinegra en la puerta. Mía, qué barbaridad, para que naciera Marinieves. Sí, entonces me dejaban entrar porque dicen, mientras usted no entra a sus oficinas, pues está usted en su casa. Y entonces cuando salía levantaban la bandera de huelga y salía yo. Y cuando regresaba ya con mi bebé... A ponerla. No, pues ya volver a poner la bandera. Claro. La huelga terminó como 5 o 6 días después, pero ya María Nieves había nacido. Ay, pero qué entorno para Marinieves, oye, qué cosa, tan conflictivo el asunto, ¿no? ¿Y tus hijos siempre influenciados por el asunto cultural? Bueno, sí. Sobre todo mi hijo Paco, que se metió al piano también desde muy chico, en una forma también así más abierta, llegó a tocar el piano precioso. Sí. Precioso. Yo me acuerdo tenía de un los oído conciertos. extraordinario, lo presentamos en muchos conciertos y francamente muy bonito. Y Olguita durante toda su vida estuvo estudiando también piano con un maestro que yo había tenido después. Y Olguita estudió piano pues como 30 y tantos o 40 años y ella tocaba clásico y leía perfectamente partituras, ¿no? Mi hijo te podía tocar de partituras y de oído y hacía unas cosas con la New Age, música de New Age, fenomenales. Paco, para el siguiente programa, porque yo creo que me vas a aceptar otro programa, hay que hablar de Puebla Ciudad Musical, porque estuviste también en cultura, qué pasó con ese centro histórico a donde viviste, lo disfrutaste y también hiciste muchas cosas por Puebla, entonces pues vamos a otro programa. Sí. Qué buena historia. Sí. Nosotros continuamos para el próximo café.